En el canal de Neomar Hernández, en el fin de político, que lo pueden ver allá, queda una pregunta abierta sobre el caso Colombia, del cual en este canal nos hemos dedicado toda esta semana porque sentimos que hay una situación verdaderamente particular. Sin embargo, para el momento que estamos grabando este programa, están los acontecimientos todavía en desarrollo. Por lo tanto, podrían haber quedado algunas cosas en la conversación que hemos tenido desactualizadas. Sin embargo, hay una pregunta básica que nos quedó de la conversación en el canal de Neomar. Neomar me pregunta si yo veo posible que toda esta cosa que está ocurriendo se lleve por el medio a Gustavo Petro y lo saque del poder. Para responder a esa pregunta, con lo que yo considero y las consideraciones adicionales de Neomar al respecto, vamos a conversar en esta ñapa, dentro de fuera de orden, dentro de fuera de orden, ¿no? Bueno, este programa se llama Fuera de Orden y esta es la ñapa con Neomar Hernández y de eso vamos a hablar hoy. Domingo 6 de agosto del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías. Enemigo del Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa y ya por la fuerza de los hechos. Aquí tenemos una sola especialidad, bueno, dos, que viene siendo la misma. Criminalística y criminología politiquera, porque aquí lo que queda es criminal, amigo. Aquí lo que queda es criminal. No, porque los dinosaurios son criminales. Y caretablas también son. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Gracias por activar las notificaciones para estar siempre pendiente de lo que hacemos en este canal. Gracias a los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Son ustedes con ese apoyo que nos dan, brindándonos un café, el costo de un café al mes. Eso es lo que cuesta el Patreon, para los que preguntan. Yo les agradezco muchísimo por estar acá y por ayudarnos a seguir haciendo todo esto. Estamos en nuestro mes aniversario, porque en agosto fue cuando Fuera de Orden empezó a salir aquí en mi canal de Lara Farías Presenta. Así que les agradezco muchísimo por seguir allí, porque han sido nuestros suscriptores en Patreon los que nos han hecho esto posible. Gracias a los que nos siguen a través de Facebook. Ahí en Facebook seguimos publicando y seguimos haciendo cosas. Gracias por estar allí, gracias por darle me gusta a la página en Facebook. Es el mecanismo para comunicarse con nosotros a través de la mensajería directa. Por supuesto, respondemos al ritmo que podemos. Gracias por estar de nuevo acá. Les saluda como siempre Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos. Si eres un mamerto colombiano o si eres un chavista asqueroso, te invito a que no vamos a ser amigos, pero te invito a que te quedes, porque mi objetivo en la vida, Dios me ha puesto aquí frente a esta cámara para sacarte la piedra, para que te molestes, para que digas, ¿y tú qué haces hablando de Colombia? Me da mi perra gana de hablar de Colombia, chicos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Colombia repercute en Venezuela y lo que pasa en Venezuela repercute en Colombia. Tú, mamerto izquierdista colombiano, bueno para nada, malo para todo, apoyando estupideces, no te da pena, arrastrado, que ya no tienes ni piel en el abdomen de tanto arrastrarte, como está haciendo Petro, que es un arrastrado y un bueno para nada, un guerrillero, un mamerto, que se merecen que uno los insulte, porque eso es lo que se merecen. Eso es lo que se merecen, Neomar Hernández. Ay, Daniel, yo te voy a responder, o yo le voy a responder a lo, como dices tú, a los mamertos de Colombia, que dirán, ay, ¿qué están hablando de mi país? Bueno, porque lamentablemente el sujeto que ustedes tienen de presidente es fundamental en el sostenimiento del régimen chavista que en este momento tenemos nosotros en el poder. Bueno, y en este momento desde hace más de 20 años, porque lamentablemente al tipo que ustedes han puesto y que le han permitido llegar a la Casa de Nariño, se ha convertido en el principal valedor, en el principal canciller, en el principal relacionista público de Maduro en los últimos 8 meses. Así que sí, Bueno, a mí me interesa por el bienestar del pueblo colombiano, pero también por sanidad en la región, que Gustavo Petro, que ya se va sabiendo de qué madera está hecho, pues abandone la presidencia. Ojalá Dios provee y eso sea así. Pero sí, por eso es que estamos muy... Bueno, y además porque Colombia y Venezuela son de un pájaro las dos alas. Eso en efecto es así. Somos hermanos siameses pegados por la espalda. Sí. Pero conversábamos en tu canal sobre el asunto y quiero agradecerle a todos los que nos están apoyando aquí, porque los suscriptores en Patreon del plan Full tienen a disposición estar con nosotros cuando grabamos este programa, un enlace en Zoom para vernos en vivo. Gracias a todos los que están aquí, gracias a Naika, gracias a Carlos, gracias a Emanuel, gracias a Richani, gracias a Gloria, gracias a Javier, a Jennifer, a Jorge, a José Vicente, a Julio, a Carolina, a Kelvin, a Leonor, a María Eugenia, a María Teresa, a Marlene, MLS,
a Rafael, a Ruth, a Tamaris, siempre Tamaris, a Venancia, siempre Venancia. Gracias por estar aquí y gracias por el apoyo de siempre. La pregunta era, tú me preguntabas qué creo yo que va a ocurrir. Que si es posible que con este escándalo Petro termine expelido de la presidencia. Yo te voy a dar mi opinión, que por supuesto está sometida a mis prejuicios, a mis valoraciones y a las herramientas que yo puedo tener para hacer este análisis. Yo creo que es necesario siempre, cuando uno evalúa el tema Colombia, revisar lo que es su historia institucional. Y las instituciones no son solamente gubernamentales. Las instituciones que conforman su sociedad, sus élites, son muy importantes en estos momentos. Y es aquí donde tenemos que ver un gran detalle. En los últimos 60 años y más, y yo creo que en la historia de Colombia, vamos a hablar por lo menos del 48 para acá, el único caso de un presidente que ha sido sacado del poder ha sido el general Rojas Pinilla. De Rojas Pinilla, del 58 en adelante, no ha habido un presidente de Colombia que haya sido sacado del poder a la fuerza, ni por una acción militar, ni por un juicio político. Las élites colombianas, y cuando digo élites lo digo en el buen sentido, ¿eh? O sea, los grupos de poder colombianos que intentan mantener el orden de las cosas, para bien o para mal, ¿okay? Porque si todo estuviese bien en Colombia no estaríamos aquí hablando de ellos, estarían en el universo. Entonces nunca hemos hablado aquí de Suecia. Nunca hemos hablado aquí nunca de Noruega. No hemos hablado nunca de Japón. Nosotros estamos hablando aquí de los países que tienen problemas, porque son los que nos llaman la atención. No es que estos no tengan problemas, sino que estos son más graves. ¿Cuál es la gran situación que hay en Colombia? Que nunca ponen en riesgo la marcha de las cosas. ¿Por qué? Porque es la forma de ser ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Resortes institucionales. Que Uribe se quiere perpetuar en el poder. Bueno, Uribe lo hizo muy bien acabando con los grupos guerrilleros, los puso contra la pared. Pero no se puede perpetuar en el poder. Por lo tanto, amigos, 2 periodos. El que quiere un tercero, la Corte le dijo que no. Lo sentimos mucho, le agradecemos mucho su rol, su papel, se le respeta a usted su figura su figura histórica como dirigente, se le permite ser senador. Pero usted no se va a perpetuar en el poder. Ni siquiera le vamos a permitir que usted instaure una dinastía. Porque a todos los que intentó poner él en el poder, a todos les fue mal. Santos se le escapó. Y Duque le fracasó. Además, ¿qué es lo que pasa? Que Petro trae un plomo en el ala, que a Petro lo sacaron por la puerta trasera de la alcaldía de Bogotá. Petro además dice, en las declaraciones que dio esta semana, que él no es de la misma raza que los presidentes que tuvieron antes, que se hicieron los locos y tal, no sé qué. La única forma que Petro no concluya su mandato es que sus palabras lo terminen matando. El peor enemigo de Petro es el propio Petro. Y la única forma de que Petro sea sacado del poder, aunque haya un juicio, escúchame bien, aunque haya un proceso, como el proceso 8000 que se hizo contra Samper, la única forma de que Petro sea sacado del poder es que él mismo decida irse. Creo yo, es lo que yo veo en este momento. ¿Por qué? Porque el tipo ha salido a decir que si se confirma eso que dijo mi hijo, tal, no sé qué, yo ya no estaría aquí. Bueno, pero no se ha confirmado todavía, hay un juicio en proceso. Confirmar que Petro estaba al tanto de todo lo que hacía su hijo es un proceso difícil. Yo no te puedo decir si lo van a lograr o no lo van a lograr, pero de que es complicado. Vamos a esperar. Pero en el caso de que lo logren confirmar, yo te digo que inclusive, conociendo lo poco que conozco de la forma de actuar de las élites políticas colombianas y de los procesos políticos colombianos, lo más lógico es que a Petro lo dejen morirse de mengua. Que termine siendo un presidente de 10% de respaldo de aquí a 3 años. Que le pase lo mismo. Mira tú la comparación que voy a hacer, infame que voy a hacer. A Petro le puede terminar pasando, le van a dar la misma muerte asistida que le están dando al Papa Francisco. ¿Dónde están las grandes reformas que había planteado el Papa Francisco? No las logró. ¿Qué hicieron con el Papa Francisco?
los sectores conservadores que estaban en contra de lo que él pretendía hacer le dijeron, déjalo que ande. Dale, pues. Dale y se agarra, arregla, brilla. pues. Anda, brilla, pues. Anda, brilla, pues. ¿Y qué pasó? Bueno, número uno, que la iglesia es una institución mucho más grande que quienes la conforman en cuanto a forma de actuar y a tiempo, ¿no? Número dos, bueno, que para mover esa institución, eso es como un barco tanquero que empieza el proceso de apagado 12 horas antes de entrar en el puerto. Y número tres, amigo, que el tiempo pasa. Tienes el tiempo en contra. Tú no eres un muchacho. Tú no tienes 50 años. Tú llegaste al papado con 70. Ya el señor está en silla de ruedas. Ya se apagó. Ya se acabó. De tal manera que yo siento que lo más conveniente, seguramente, lo más conveniente para los sectores que adversan a Petro y que están con la institucionalidad, es decir, vamos a darlo en el poder, vamos a dejarlo que se desgaste, que se venga para abajo, porque en las próximas elecciones nadie que levante las banderas de Petro lo va a lograr, porque van a estar manchados por el tema del narcotráfico. Todo lo que le van a dar es bola, lo que le van a dar es desgaste. El tipo se va a desgastar y en las próximas elecciones, como el tipo no se puede reelegir, no va a poder cambiar la Constitución, no va a poder hacer las reformas que quiere y evidentemente se deberá construir una candidatura dentro del marco de la institucionalidad y todo aquello que vaya a prometer sanear otra vez, como 1000 veces en Colombia, la política, todo aquello, y vuelve. Y esto no es ni bueno ni malo. Esto no es ni bueno ni malo. Porque lamentablemente, mira, que haya constancia de que un presidente otra vez lo financió el narcotráfico, que haya constancia otra vez de que la gente que salió a votar pidiendo que hubiese un cambio y una reforma, que también, vamos a estar claros, la gente lo estaba pidiendo, porque desde hace rato en Colombia se piden una reforma, aunque las que planteaba Petro no eran del todo correctas, y que eso se caiga, ¿verdad? Que explote por los aires cualquier proceso de paz, que te voy a decir sinceramente, a mí me gustaría que hubiese un proceso de paz y que se desmovilicen las fuerzas o que las derroten o que las acaben. Bueno, todo parece que no va a poder ser ahorita. Y que esto se va a barruntar y que aquí vienen otra vez años de plomo, porque estos bichos los van a sacar del poder y se van a montar a echar plomo contra la sociedad otra vez. Entonces eso es lo que yo en este momento estoy viendo. Yo no veo a Petro fuera del poder, pero tampoco veo que le vaya a ir bien. Yo creo que esto se va a desgastar, yo creo que vienen unos periodos de inestabilidad y por eso es que siento que lo importante sería que se vea el proceso judicial en contra de él y de su familia y de sus acciones como una acción institucional firme y que el tipo lo tiren para el piso a él, a los que están con él y que no se paren nunca más. Eso es lo que yo veo, no sé qué ves tú. Yo comprendo un poco tu visión, porque tu visión es como hacer estudio de la historia de los países y ver cuál es el comportamiento de las instituciones. Podríamos decir que este es un análisis institucional de los países. A ver, vamos a hacerlo para que la gente lo entienda un poquito mejor. Por oposición, o qué país no plantea lo que tú estás diciendo que ocurre en Colombia. Tengo dos ejemplos. Y fíjate, acaban de producirse situaciones en estos dos países que corroboran el ejemplo. Perú y Ecuador, países con amplia inestabilidad institucional. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del Perú, por un Congreso absolutamente devaluado, lo hablábamos en el fin de político, donde hay mucho transfugismo político, donde hay mucho apoyo circunstancial, donde las mayorías hoy la tienen, mañana no sabes, vives negociando la mayoría para sacar adelante el Ejecutivo mediante pues esos pactos con el Legislativo y donde efectivamente pues se ha producido en el último año la destitución de Castillo, porque Castillo lo empujaron, un loco, un tipo, un improvisado, un tipo que lo sacaron de una caja de conflé y lo pusieron a ser jefe del gobierno en Perú. Y bueno, el tipo lo empujaron, el tipo se comió la luz y le dieron, ven acá papadito, ven a mí que tengo flor. Y lo agarraron y lo bajaron. Y ahí está, pues un gobierno que se ha convertido en el gobierno, un gobierno de mampuesto, pues, de una señora que además venía del gobierno de Pedro Castillo, que es Boluarte, pero que ha contado con el concurso pues, de algunos sectores institucionales del Perú para terminar de llevar el barco por lo menos a puerto mientras se hacen nuevas elecciones. Eso es en el caso del Perú y lo destituyeron y lo destituyeron. En Ecuador, un país que ha tenido pues por vía de golpe de Estado, de caída, hasta que llegó el correísmo, había tenido una inestabilidad política enorme y luego del correísmo o de irse Correa y entrar en la senda del poscorreísmo, que fue Lenín Moreno, también se metió en una ola de cierta inestabilidad. Ahora el triunfo de Lazo, pues Lazo está en puertas de dejar el gobierno en Ecuador porque ha perdido toda base de sustentación e irá
la sociedad ecuatoriana a elecciones antes de que termine su periodo Guillermo Lasso para escoger un nuevo presidente. O sea, son países, Perú y Ecuador, que a su modo tienen ciertos grados de inestabilidad y que lo más importante, porque creo que es lo que quiero leer de tu planteamiento, las élites políticas de estos países están acostumbradas a lidiar con la inestabilidad, se manejan dentro de la inestabilidad, construyen mayorías parlamentarias de la noche para la mañana, arman gobiernos Frankenstein para poder construir esas mayorías, esos respaldos circunstanciales. Están acostumbrados. En efecto, Daniel, si uno revisa la historia de Colombia, yo la podría catalogar como una historia política, independientemente de que eran dos partidos, uno de centro izquierda y en teoría uno de centro derecha o de centro centro, que eran los conservadores los que se repartían el poder. La historia política de Colombia, ni siquiera contemporánea, la historia política de Colombia desde la época de la independencia, es una historia política conservadora. Colombia es un país profundamente conservador en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a quién permite acceder o no al poder. Por eso que hubo tanto revuelo con el tema de Petro. Es un país absolutamente conservador con el tema de lo que tiene que ver en la actuación de las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo puedo entender tu planteamiento. Ahora, como tú dices eso, yo digo lo otro. Caramba, a Petro se le han puesto en contra tantos factores al mismo tiempo que es complicado ver cómo el hombre termina. Ahora, sí puede terminar en un escenario como el que tú dices. De hecho, voy a hacer una comparación más odiosa que la que tú has hecho el día de hoy. Ojo, yo no creo que tengan ni por asomo el mismo perfil político, pero sí lo que se puede producir en cuanto a desgaste de gobierno. ¿Cómo termina su gobierno, Daniel, el doctor Rafael Caldera en la segunda oportunidad? Caldera era un presidente que prácticamente no es ni siquiera que es el punto físico, estaba absolutamente desgastado. Sí, pero podrías hacer más una comparación de peras con peras y manzanas con manzanas. Porque, porque Caldera, tengo muchas objeciones a su figura. Estoy hablando del tema de la popularidad. Pero Caldera no, pero Caldera no era narcotraficante. No, claro. Pero sí, yo creo que podemos comparar peras con peras. Vamos a compararlo ¿Con quién lo compararías? Que lo hayan dejado morir de inanición. Con Samper. A Samper. Bueno, y a Samper, ¿qué se hace con Samper? Con Samper se hace una cosa básica. Mira, no lo vamos a sacar de la presidencia porque eso sería un terremoto institucional al cual no estamos dispuestos a pagar. Y además, y esto es importante, Samper él podrá decir que lee todo lo que tú quieras y que lee esto y que lee lo otro y que lee izquierda y todo lo que tú quieras, pero Samper era parte del establishment. El Partido Liberal. Samper era parte del establishment y además el Partido Liberal, el establishment del Partido Liberal estaba con Samper cuadrado. Claro. Hasta el punto que su ministro del Interior era uno de los tipos más duros, ¿no? Del tema, un hombre de aparato, que era Horacio Serpa. Un hombre Luego candidato presidencial. Un hombre del aparato. Tú sabes que Serpa, cuando fue candidato presidencial después, que se echa encima ese calamar de ser el candidato presidencial del liberalismo. Un partido liberal absolutamente rayado. Serpa ganó las elecciones en la primera vuelta en Colombia, en Venezuela. Los votos de los colombianos residentes en Venezuela. Estaban con Horacio Serpa, porque era un tipo popular, era un tipo del aparato, era un liberal rajado. Pero además de eso, amigo, ¿cuál es el Samper que llega a la presidencia? El Samper que llega a la presidencia es el Samper del Partido Liberal que venía montado en la ola del nuevo liberalismo de Galán, de Luis Carlos Galán, de Gaviria. Porque Gaviria era el ataché de Galán, la gente no recuerda esto. Gaviria es el hombre que llega presidente luego de ser asesinado, Luis Carlos Galán. Salvándose además de un atentado que le hacen a Gaviria, que no lo logran asesinar y vuelan un avión y el tipo no lo matan. Y queda entonces Samper allí. Ese es el Samper que llega a la presidencia. ¿Y a quién le gana Samper? Le gana a Andrés Pastrana. ¿Y quién denuncia el tema del financiamiento? Andrés Pastrana. ¿Y quién sucede? ¿Quién gana las elecciones después de la salida de Samper? Andrés Pastrana. Entonces hubo una cosa que fue como básica. Dijeron, mira, sí, al tipo lo financió el narcotráfico. Sí, el tipo no va a hacer política aquí nunca más. Y el Partido Liberal no se va a recuperar de esto nunca más. Y no se recuperó. No, el Partido Liberal no ha logrado meter no, porque es que vamos liberal de ellos. Pero vamos a ver la línea del tiempo, ¿no? O sea, le matan a Luis Carlos Galán, ¿no?
Llega Gaviria a la presidencia. Gaviria logra derrotar al cartel de Medellín con el apoyo del cartel de Cali. Así es. Vamos para allá, ¿no? O sea, vamos a Dejando ver vivo el esto. cartel de Cali hasta el final de O sea, su gobierno. que como dicen algunos, ¿no? Bueno, a veces la política se termina haciendo en las cloacas, en las alcantarillas. ¿Ok? Con el apoyo del cartel de Cali, César Gaviria, con el apoyo del cartel de Cali y una pequeña ayuda de mis amigos de la CIA y de la DEA, También. Que cuadraron con el cartel de Cali. que cuadraron con el cartel de Cali, terminan matando a Pablo Escobar y acabando con el cartel de Medellín. Entonces aquí es donde viene la cosa. ¿Cómo es eso que fue lícito que la CIA, la DEA, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de César Gaviria pactaran con las autodefensas de Castaño y con el cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela. para acabar con Pablo Escobar, y le van a reclamar a Ernesto Samper y al partido que haya recibido dinero de los mismos tipos con los que ellos pactaron para llegar al poder? Entonces, Porque sucede una cosa, Daniel, que ya cuando está Samper en la escena, de primera línea, Estados Unidos y el gobierno de Gaviria o el establishment de gobierno en Colombia habían decidido que hasta ahí llegaba el pacto. Y es cuando se van en contra del cartel de Cali, porque supuestamente dicen que hasta allí llegó el... Y eso ha pasado en México, ojo, también. Pero atención, porque vamos a meternos otra vez en el contexto de la época. ¿Qué ocurrió en Colombia? Oye, ¿cómo es eso que los Estados Unidos va a dirigir la política de Colombia? Eso también era una cuestión que la sociedad colombiana decía, bueno, pero un momento, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que ustedes sí pueden venir a pactar con el cartel de Cali para acabar con el cartel de Medellín y convertir esto en un gallinero donde tú pactas con uno y tienes que escoger con cuál cartel vas a pactar? Pero entonces aquí ponemos un presidente que recibió real del mismo cartel con el que ustedes pactaron. Ay, él sí es malo. Él es el malo. Él sí es el malo. O sea, también había una cuestión de orgullo nacional. O sea, que decían, coño, pero... Y detrás de eso, no, y no te creas, Daniel, si tú revisas los discursos de la época, la parte argumental que asume Samper, que además se vende, porque esto sí pasó. Samper recuerda que Gaviria es un presidente de finales de los 80, principios de los 90. La ola mundial y regional era el famoso consenso de Washington y las medidas liberales, hablando de liberalismo de derecha en economía, en todas las administraciones de gobierno. Claro, él coincide que es cuando se forma el famoso grupo de los tres. Tú sabes lo que era el grupo de los tres, ¿no? Me suena. México, Colombia y Venezuela. Que era Salinas de Gortari, Carlos Andrés Pérez y César Gaviria. O sea, allá había una cosa. No los liberales. Allá había una cosa establecida entre estos tres tipos, ¿verdad? Para, de alguna manera, volcar el tema de cómo se... Porque, Neomar, es que vuelvo y te repito, y discúlpame que sea tan insistente con esto. Metámonos en el contexto de la época. ¿Qué estaba pasando? Amigo, que estaba la crisis de Cuba, había caído la Unión Soviética, sí. Se vino abajo el régimen sandinista, se vinieron abajo, al caerse la Unión Soviética, se vinieron abajo las guerras de guerrilla que quedaban en Centroamérica. Venía los Estados Unidos de haber cometido la chapuza del caso Irán-Contras, de todo el tema de la contra y la recontra en Centroamérica. Oye, y aquí los países que podían más o menos sacar la cara eran, en efecto, Venezuela, México y Brasil. Pero Brasil se hunde en el medio del tema con el proceso contra Collor de Mello también. Collor de Mello, correcto. Entonces, había todo un tema allí. ¿Qué termina ocurriendo con esto? Fíjate tú que esto ¿para dónde va? Oye, que la sociedad colombiana, a sabiendas de que sí, Samper había recibido dinero del cartel de Cali, oye, también había un reclamo con respecto a la forma petulante, cómo se estaba llevando la guerra contra las drogas desde los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos establece el famoso proceso de certificación, donde los Estados Unidos, desde los cenáculos de los Estados Unidos, desde los cenáculos del Pentágono, del Congreso y del Salón Oval, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, las agencias de inteligencia, de las agencias de gobierno, todo eso, decidía qué categoría asignarle a un país en cuanto a la lucha contra la droga. ¿Y qué pasa? Que en esa lucha contra la droga, la CIA hacía lo que le daba la gana, la DEA hacía lo que le daba la gana, hasta el punto de pactar con el cartel de Cali y con las autodefensas para acabar con Pablo Escobar. Entonces aquí empezó un problema. Y hay dos cosas aquí, amigos, que es importante. Uno, le quitan, desertifican a Colombia, ¿verdad? Por el tema de la lucha contra el narcotráfico y la participación del cartel de Cali y todo aquello. Y entonces en Colombia dicen,
Un momento. ¿Qué significa la desertificación de Colombia por la DEA? Significa que se empezaron que se empezaron a afectar las exportaciones colombianas. No, y recuerda que desde Estados Unidos hay financiamiento a la lucha contra el narcotráfico. Pero un momento, que eso es para el Estado. Pero acuérdate que en Colombia el Estado no financia a la sociedad, es la sociedad la que financia al Estado. Porque en Colombia sí hay exportaciones desde el punto de Y vista los privado. exportadores colombianos empezaron a decir, oye, entonces nuestro producto, entonces fueron para atrás. Entonces aquí hubo una especie de decir, espera, aguántate ahí, espérate un momentico, paráyame esto, ya, ¿qué? Ajá, ¿cómo es esto? Entonces lo que dijeron fue, no, mira, nosotros no podemos arrodillarnos tampoco. Entonces Samper, o sea, quítale el agua y la luz, pero déjalo en el gobierno. Y hubo una cuestión importante ahí también. Ocurrieron cosas en México, ocurrieron unas situaciones en México, más o menos de importancia, y fue el momento en el que el sistema político mexicano, con el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo a la cabeza, hace el famoso juramento de desmontar la dictadura perfecta, diciendo, se cortó el dedo. El dedazo. Él dijo, me corto el dedo, yo no voy a coger candidato. Que el dedazo era que el presidente en ejercicio decidía quién era el que lo sucedía prácticamente. Pero además de eso, porque el PRI gobernó 70 años. Pero además de eso, Ernesto Zedillo hizo una cosa muy importante también en aquel momento. Le digo a los Estados Unidos, si México es desertificado como le han hecho a Colombia, yo no sé a dónde van a llegar las relaciones con los Estados Unidos. O sea, prácticamente diciendo, yo sí me la voy a jugar. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo. De guerra casi. No, el tipo dijo, yo estoy haciendo un esfuerzo. Voy a acabar con la dictadura perfecta, voy a abrir las puertas a unas elecciones limpias, a hacer tal cosa, y me vas a venir a desertificar. Voy a echar todo esto para atrás. Entonces se viene todo esto abajo. Es la consecuencia de la reforma política mexicana, Daniel. Al periodo siguiente ya el PRI no estaba en el poder. Entró por primera vez después de 70 años el presidente Fox del PAN al poder. Exactamente. Pero entonces, ¿por dónde va todo esto? ¿Qué le pasó al Partido Liberal Colombiano después de Samper? ¿Qué hicieron las élites? Dijeron, mira, no es necesario sacar a Samper. No es necesario sacarlo, porque eso va a causar más daño que bien. Ya Samper se murió políticamente y el Partido Liberal se fue a la mierda. Y todo está perfectamente claro. ¿Quién perdió las elecciones con Samper gracias al dinero que le dio el cartel de Cali? Pastrana. Pastrana es uno de los nuestros. Pastrana no va a jugar para atrás. Pastrana va a ser el próximo presidente. No vamos a dejar la vaina. Deja al tipo ahí, ¿verdad? Vamos a apostarle la campaña a Pastrana, vamos a llevar a Pastrana a la presidencia, bueno, y se verá lo que se verá. Y así fue. Eso fue lo que ocurrió. Viene el proceso de Pastrana, viene todo aquello, empiezan a cambiar las cosas. Pastrana fue el cerrador del sistema político colombiano bipartidista. Porque el Partido Liberal vuela por los aires y entonces aparece un señor, que bueno, que lo podrán querer mucho y todo aquello, pero dime una cosa. ¿Cuál era el cargo que tenía Álvaro Uribe en esos tiempos en los que reinaba el cartel de Cali y el cartel de Medellín? ¿Tú sabes cuál era el cargo? Director del aeropuerto de Medellín, ¿no? No. Amigo, no señor. Director de Aeronáutica Civil de Colombia. Completa, de Colombia. Yo recuerdo, porque parece que comenzó como director del aeropuerto, no recuerdo. Era de Aeronáutica Civil. Yo lo sé porque cuando yo trabajaba en el INAC en el año 2004 y me tocaba revisar los acuerdos bilaterales de las cosas y tú veías los... Salía la firma de Uribe. La firma de Álvaro Uribe Vélez, director de Aeronáutica Civil de Colombia. Dice que lo conocían como Barito, el doctor Barito, por Alvarito. Entonces también, uno tampoco aquí, o sea, yo no voy a meter la mano en el fuego. No vale, o sea, uno sabe, bueno, cosas. Tú no te vas a meter la mano en el fuego aquí con nadie porque vas a salir achicharrado. Entonces, es complicado, Colombia es complicado. Sabiendo todo eso, ¿quién cierra ahí la puerta, amigo? La va a cerrar. ¿Quién cierra ahí la puerta? La va a cerrar el establishment. Ahí es lo que decía el establishment. Exactamente. Entonces, cuando Petro sale Petro está en este momento como la manzana que se pasea de la mesa al comedor. Él está esperando si a ver si lo pican con cuchillo o lo pican con tenedor, el establishment. Pero aguántate ahí. Cuando Petro sale y dice, yo no soy de la misma raza de los que estaban antes aquí. Yo digo, pero ya va, ¿eres burgués? ¿Te financió el narcotráfico? ¿Tenías buenas relaciones con grupos armados? ¿Qué te diferencia a ti de los anteriores? Serás alienígena. ¿Qué te diferencia a ti de los anteriores? A menos que sea un alienígena. ¿Qué está diciendo Petro? Que él va a tomar una medida drástica. Que él va a renunciar. Que él se va a tirar. Que es lo que él, bueno, yo lo he dicho en varios programas, o que sí va a decir, yo sí soy como Allende. Y termina haciendo lo que hizo Allende. No me hagas decirlo para que no nos baneen el video. No, pero Petro tiene una alternativa a los chavistas.
el proceso constituyente. Esto no No sirve, tiene cómo toda la hacerlo. sociedad se ha No, no va a confabulado no va a tener contra fuerza mí. para hacerlo. No va a tener fuerza para Él no tiene, hacerlo. pero él no tiene fuerza para hacer No va a eso. tener fuerza para hacerlo. Lo que sí Debió puede hacerlo hacer, antes, debió o hacerlo antes. lo que sí puede hacer también a los chavistas, ¿verdad? Es lanzarse al monte, lanzarse a la calle. Imagínate tú. Lanzarse a la calle. Ojo, Como tirar Arnold Schwarzenegger, comando, se No, pone no, los no, no, pitos. no, no, no. Subvertir el orden público. Sí, sí. Que es un caso que se le da muy bien. Ya se le dio bien con la Ey, primera línea. ey, desde el poder o fuera del poder. Se le da muy Decir, bien. no, 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 vamos a montar aquí la subversión. Sí, los tipos, yo no voy a poder gobernar, van a llegar estos bichos otra vez al poder, pero yo les voy a hacer la guerra, le vamos a hacer la guerra desde afuera, pues. En el terreno de la calle, que es lo que a él le Que ya el gusta. tipo lo ha pues, dicho, porque el tipo ya está acusando de golpistas a los que dicen que él tiene que salir. Entonces eso va a el juicio. No, el juicio no es un juicio, eso es un golpe. Eso es un lawfare, porque ahora ellos se han dado la Sí, izquierda. los bichos tienen un término claro, Es Grupo el de Puebla, lawfare. Foro de Sao Paulo, lawfare, porque Cristina Kirchner, El lawfare, lawfare. que Rafael Correa, lawfare. Bueno, No, yo lo que te que digo. son como dirían en Argentina, que son una partida de chorros, son unos chorros, todo. Nos vamos, Daniel, Nos larguísimo tenemos que programa, pero ir. muy bueno, muy Bueno, bueno. pero creo que tocamos todo lo que haya que tocar. Vuelvo y les pido disculpas, ¿no? Y gracias, Neomar, por habernos acompañado. Yo vuelvo y les digo, ya para cerrar el programa, que muy probablemente muchas de las cosas que hemos hablado aquí, Ujú. bueno, carecen de actualidad o se adelantan mucho a los hechos. En todo caso, lo que hemos intentado hacer es revisar el contexto histórico, el devenir histórico de Colombia y el devenir político. Y además de eso, las características que tiene el sistema político colombiano, sobre todo entendiendo que la sociedad colombiana, inclusive con Petro, se basa en unos consensos de élite que no han cambiado para nada desde el año 58. Es políticamente conservadora la sociedad Desde el año colombiana. 58 hay un sistema que llama tu profesor Rey de consenso de élites. Pero el asunto es que en Colombia eso no ha variado porque hay un sistema distinto y hay unas fórmulas distintas que se utilizan allí. De hecho, no se nos olvide una cosa. Petro dice que era el gobierno del cambio, todo lo que tú quieras, pero Petro cuando llega a la presidencia sale y se reúne con Uribe, se reúne con Gaviria, se reúne con con el único que no se Y reunió fue tenía con... el apoyo, del Partido Liberal, del Conservador y del Claro, Santismo. pero a lo que me refiero con todo esto es que en realidad no escapa en nada del estilo institucional de que el presidente se reúne con los tipos y con los grandes resortes del Daniel, poder. eso sea, para decírselo a la gente más que te interesaste, creo que ha sido uno de los mejores programas que hemos hecho en por lo menos en los últimos tiempos, porque pudimos abordar el objeto hasta sus profundidades. El sistema político colombiano, desde el punto de vista politológico, se le define, hay un término que se acuñó nada más para definir el sistema político colombiano en base a esos pactos. Aquí era el sistema populista de conciliación de élites, porque aquí había petróleo. En Colombia no, en Colombia el factor que empujó a los partidos a turnarse en el poder y de crear una norma escrita de que un tiempo le tocaba a uno y otro tiempo le tocaba a otro y que había que hacer coalición a juro, es un sistema, ellos llamaron, ese sistema, el nombre es rarísimo, concesionalismo, concesional, una cosa así es el nombre. Concesional. Concesional, es un sistema que prácticamente solamente yo cuando leo de teoría de filosofía política, este tipo de cosas, se oye en Colombia. Y eso dicen que eso terminó, porque en efecto terminó, cuando se hace la reforma política hacia los 80. Ahora no recuerdo cuál fue el último presidente, creo que fue el conservador, el último que estuvo bajo esta regla. Barco. Fue Barco, ¿verdad? Fue Barco de los liberales, porque Barco era liberal. Virgilio Barco. O López Mikkelsen. Mikkelsen. Puede ser López Mikkelsen o Barco. Cuando esto termina desde un punto de vista formal, es decir, de no se va a turnar un periodo cada uno y no vamos a hacer gobierno porque el candidato era electo por coalición, o sea, un periodo era el candidato liberal conservador, otro periodo era el liberal conservador, pero siempre era del partido alterno, o sea, siempre lo alternaba. Y después la sociedad se acostumbró. Se acostumbró, lo que dicen todos los, Y lo los que hacían. estudian. Y decían, nos votamos ahorita por un conservador y después por un liberal. Ellos, colecual. Lo El que ocurre es bipartidismo. que luego se desmonta. Pero la no es eso no es normativa nada. en Pero, práctica, que eso no es. Eso es el pero la sistema. alternabilidad queda en la cabeza de la sociedad colombiana. Dice, vamos a darle uno a un conservador, uno a un liberal. Claro, Uno a un conservador, uno a pero es un que eso liberal. es un sistema bipartidista clásico. Bipartita, pero completo, desde el punto de vista cultural. Que todavía lo es.
con otros nombres, porque siguen siendo liberales y conservadores los que llegan al poder. Claro, lo que pasa es que entraron en el partido. Es que en este momento, Uribe. bueno, en este momento hay una larga presencia de los liberales en el poder, porque si nos ponemos a ver, este tipo es un liberal dentro del tema colombiano, ¿no? Este es dentro del tema de los liberales colombianos. De los muy liberales, parecido. de los liberales rojitos para allá. De centro izquierda, izquierda, pues. Exacto, gaitanistas que llaman. Que todo eso. Gaitanistas. Bueno, pero estamos hablando mucha palabras, pero tampoco nos conocemos. Pendiente con Colombia, porque esto está en desarrollo. Nosotros lo seguiremos viendo y por supuesto lo seguiremos hablando con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo. Ay, acuérdate de una cosa. Yo no sé si Petro sigue, pero mire, Chávez no. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.